¿Está para grabar? Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el último módulo, el último ciclo, que se había pasado la fecha, que van a hablar de medios de prueba y de la audiencia del 360 del Código Procesal Civil y Comercial, la doctora Silvina Millán y la doctora Constanza Martínez. También aprovechamos la oportunidad para saludarlos a los que están conectados virtualmente. Les damos la bienvenida de nuevo, como todos los jueves. Y decirles que hoy mismo les va a llegar un mail a todos, donde Walter, ustedes tienen que responderlo al mail para los que estén interesados en hacer el examen, que es importante porque da un puntaje especial, por supuesto. Los que no se animen a rendir tienen certificado de asistencia, pero rindan todos. Es importante porque, como siempre les dijimos en cada módulo, es de lo que hacen a diario. Y pueden llevar el código, ¿saben? El Código Procesal Civil y Comercial. Pueden traer, porque el examen va a ser virtual para la gente del interior y presencial para todos los que han asistido a los módulos. Ese formulario lo pueden contestar hasta cuando regresemos de la feria, que bueno, hemos consensuado hasta el martes 23 al mediodía, lo contestan, sí voy a asistir al examen. Es para ver cuánta gente va a venir presencialmente y podernos distribuir las máquinas arriba. Seguramente va a ser un sistema de formulario, que acá Eugenio Walter lo arma, y son preguntas más que todo múltiple choice, ¿sí? O sea que son bien prácticas. Y así que les pedimos por favor a todos y a todas que respondan, y ahí va a ir anexado unas preguntitas que ha dejado el doctor Brizuela sobre el régimen disciplinario del Poder Judicial. Esto tiene como objetivo, no es puntuarlos en sí, sino que ustedes hagan ese práctico porque es una manera de leerlo al régimen y estar actualizados, ¿sí? Y les van a adjuntar también, de nuevo, la clase que dio acá el doctor Brizuela, ¿sí? Las preguntas que él mandó están en el video de la clase. Entonces, ustedes ya tienen todas las vacaciones, la feria, para el que lo quiera ir contestando, y ya lo pueden ir reenviando, sí, cuando lo quieran contestar, si lo contestan en la feria, por ejemplo. Ah, bien, él lo envía y ustedes ya desde mañana pueden responder si se van a presentar al examen y las preguntas de sumarios del régimen disciplinario. Eso van a tener fecha límite hasta el martes 23 de julio, que es el segundo día que volvemos de feria, a las 12 del mediodía. Y ese jueves 25 es el examen, ¿sí? Que por eso no necesitan tanto tiempo, más allá que van a tener la feria, porque las preguntas van a ser de lo que hacen a diario y van a poder usar el código. Bueno, no hablo más, y así que les deseo mucha suerte. Y muchas gracias de nuevo por haber asistido a los ciclos, que es tan importante. Gracias, y los dejo con las doctoras. Bueno, gracias a la doctora. Gracias a ustedes, porque sabemos que es un día especial, casi todos con la cabeza en las vacaciones, pero bueno, sin embargo acá, así que doble agradecimiento. Espero que la cabeza un ratito esté acá. Nosotros quedamos con un módulo en el medio, que por cuestiones ese día del paro no se pudo dar el curso, entonces vamos a retomar sobre algunas cuestiones para que no quede tan aislada esta cuestión de la audiencia preliminar. Vamos a volver sobre algunas cosas y aprovechando también que es la última clase, dejamos abierto, y eso es real, a que si tienen dudas, puedan hacer dudas de cualquier cosa, en la medida que esté en nuestras manos, se las vamos a contestar. Y también la recomendación que compartimos con Marcia y seguramente con Silvina también es de rendir. Es distinto venir y presenciar y escuchar que después volver a sentarse con el material. Entonces, rendir hace que uno vuelva a encontrarse con el material desde otro lugar, nos mide en conocimiento y es una medición para ustedes mismos nada más. Entonces, teniendo el código, habiendo venido a las clases, sería muy lindo e importante tener un buen número de exámenes
primero para ustedes, porque esto se da todos los años. Si hay un resultado que no es tan lindo, tan positivo, pueden volver el año que viene y lo siguen haciendo hasta que les dé el resultado que quieran. Entonces, la verdad que la predisposición de la escuela para hacerlo, de todos los operadores, sería muy interesante tener un número de exámenes y ver cómo fue el rendimiento, porque eso también le sirve a quien da la clase. Es también una forma de saber si hay cosas por cambiar, si hay temas en donde se repite un error, volver a cambiar la metodología para el año siguiente. Entonces, sería interesante verlos en los exámenes. Ahora, porque se nos fue un poco el tiempo, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a volver sobre algunas cuestiones, la doctora va a empezar a hablar de algunas cuestiones fundamentales del proceso hasta llegar a la audiencia preliminar. Y como la audiencia preliminar, ella ahora les va a contar, es una obligación que recae principalmente sobre el juez, yo les voy a contar todo lo que hace un secretario y todo lo que van a hacer ustedes, ¿sí? como decretantes. ¿Todos decretan? ¿Todos tienen acceso a los expedientes o hay alguien que no decrete? Ustedes están en mesa de entrada, ahí también está en mesa de entrada. Bueno, entonces, lo que yo les traje ahora también son decretos y se los voy a dejar a los modelos para cuando les toque decretar, frente a explicar situaciones y qué se decreta, o sea, cuál es la posible solución mediante un decreto. No importa que hoy no lo hagan, en ese momento van a tener incluso el modelo, ¿sí? Y otra cosa que les quería preguntar es si todos los fueros que están acá ya están digitalizados. No. Claro, ejecución fiscal no, comercial no, solamente civil. Disfrute. Porque yo hablo de expediente papel, yo me fui con el papel y la procuración sigue con el papel, entonces por ahí cuando digo para no quedar vetusta hablando de expediente papel, pero bueno, ustedes sí me va a entender la mayoría cuando hablo del papel entonces. Bueno, doctora, no le concedo la palabra. Gracias. Estamos viendo lo que es el Código Procesal, pero todo lo que es el proceso no solo es importante para los chicos que decretan, será importante cuando los chicos que están en mesa de entrada sepan o pasen a decretar, pero todos los empleados del juzgado, incluso los de mesa de entrada, tienen que tener noción de lo que se hace adentro del juzgado. Entonces, la primera cara que ve el abogado cuando entra a un juzgado es el empleado que está en mesa de entrada. Entonces, si le hace una pregunta, ¿dónde está el expediente? ¿Para qué está? O pregunta por qué se salió tal decreto o cualquier cosa, el empleado tiene que saber, digamos, en qué estado del expediente está, qué cosas más o menos le pueden pedir o le pueden decir si lo quiero retirar para alegatos. Todos tienen que saber cómo es un proceso íntegro. Fundamentalmente así, el primero que pone la cara, entonces tiene que responderle al abogado y el abogado le va a preguntar así profesionalmente, digamos, sobre el proceso. Y todos los empleados en materia procesal tienen que estar a la altura del abogado, tanto los de mesa de entrada como los que están decretando. Porque lo que decretan, le decretan al abogado, es decir, llega después al secretario, llega después al juez. Pero el primero que le da una respuesta al pedido del abogado, que lo haga por escrito o que lo haga, es el empleado que va a ver el expediente y va a hacer el decreto. Entonces, cuando abre el expediente, tiene que saber, el expediente es una cosa que se construye de hoja por hoja, acto tras acto. Entonces, uno termina así con unos expedientes enormes, pero eso se va construyendo. Cada día se agrega una hoja, se agrega una petición, se agrega un decreto, se agrega. Entonces, así se hacen los expedientes. Eso lo veamos con los chicos, así que es muy importante que sepan, por ejemplo, dónde están, o cuando el abogado les haga una pregunta, sepan responder. O que le digan por qué se fue al fiscal, o por qué se fue al asesor. Es decir, que sepan, si se fue al asesor es porque hay menores, si se fue al fiscal es porque está para declaratorio de heredero. Entonces, todo el personal tiene que estar preparado, porque eso le va a servir para poner la cara, para dar una respuesta a la altura del trabajo que están haciendo y, bueno, para que los demás vean que están todos preparados. Y lo que están haciendo los decretos
tienen que responderle al abogado. El abogado le va a pedir, pide oficio a tal lado. El primero que lo ve a eso, una vez que entra para decretar, es la persona que está decretando. Y tiene que saber así si corresponde ese oficio, si está en momento de que ese oficio se libre. Entonces tiene que poder decirle sí, que se libre el oficio, o también estar en condiciones de decirle no, todavía no, ahora no, o eso no. Pero eso, el primero que lo dice es el empleado que ve el expediente, que se encuentra con un escrito, con una petición del abogado. Entonces todos tienen que estar en condiciones de decirle al abogado, no, ahora no, después vemos. Pero tienen que entender cómo, en qué parte del proceso están, si eso corresponde, si no corresponde. Quiero decir así, todos tenemos así cuando, en todos los momentos de la vida, andamos así por la calle y antes de nacer y así, tenemos derechos. Entonces como que vamos así con un poncho del Código Civil, del Código, de todos los códigos, así eso nos amparan en todos los momentos de la vida. Cuando algún derecho así nosotros sentimos que se ha vulnerado, o porque tenemos un acuerdo con otra persona y me ha faltado el acuerdo o lo que sea, tenemos que reclamarlo judicialmente. Y la forma de reclamarlo judicialmente es a través de los procesos. Es decir, el reclamo no se hace así, ir a pararse en la vereda de tribunales a pedir que se respete el derecho, tienen que hacerlo a través de un proceso. El proceso está reglado, es decir, el proceso es como, en el fondo, después van a ver, es como un diálogo que marca el principio del proceso y el final, hasta todo el desarrollo del proceso, hasta el final, y tiene reglas. Lo que el Código de Procedimientos son las reglas, y las reglas rigen para las dos partes. Son las mismas reglas, es como si fuera un juego de estrategia, y todos estamos jugando el mismo juego y todos tenemos que cumplir con las mismas reglas. Hay juicios en los que se harán, digamos que son necesarios como un sucesorio, digamos es un juicio necesario porque cuando se muere y hay que transmitir los bienes, sí o sí hay que hacer el juicio sucesorio. Pero los otros tipos de juicios, los contenciosos, hay que tener muy en cuenta de que todo eso supone un conflicto, una pelea. Es decir, la pelea y el conflicto, el problema, es anterior al juicio. Entonces, la persona que llega al juicio porque ya llegó, ya discutió, ya se peleó, ya se amargó, ya lloró, todas esas cosas pasaron antes de empezar el juicio. Entonces, después de todas esas cosas, van al abogado e inician el proceso. Fundamentalmente eso, como le digo, para los procesos que son contenciosos, es decir, que una parte está enfrentada con la otra. Nosotros en el juzgado, sobre todo así en los civiles, en los comerciales, es como que estamos parados al medio y escuchamos lo que dice una parte, corremos otro lado, escuchamos lo que dice la otra parte y estamos así siempre al medio de lo que dicen las dos partes. Y finalmente después tendremos una sentencia en la que veremos cuál de los dos tenía razón, cuál de los dos ha probado lo que tenía que probar, y como en un juego, digamos, terminarán con ganador y un perdedor. Entonces, básicamente el proceso es eso, es importante que entiendan que es la dialéctica o el diálogo que se produce no con el juez, sino entre las partes. No hablan directamente, pero una dice una cosa, se corre tras lado, la otra le contesta y sobre eso así ya tenemos las dos posturas. Entonces, resolvemos. Eso es básicamente así un proceso. Bueno, como les decía, el proceso tiene un principio y un final. El proceso es un camino que empieza el día que se presenta la demanda, y el día que se presenta la demanda se presenta ya con todas las cosas anteriores que han ido sucediendo, que son la parte del conflicto. Digamos, si han tenido un contrato,
si ya se han peleado, no le pagó, si le mandó la carta de documentos, o si una prescripción adquisitiva, traen la documentación que sea la prescripción adquisitiva, ya hicieron el plano de mensura, ya hicieron todas esas cosas, todas esas las traen al proceso y ahí empieza. Entonces, ya han visto ustedes, digamos, empieza, tenemos que ver la personería, quién se presenta, que tenga el poder, o si no, si se presenta por derecho propio, los domicilios, qué tipo de trámite le vamos a dar, según el problema que sea, según la cuestión, si le vamos a dar ordinario, si le vamos a dar sumarísimo. Bueno, eso es así como empiezan todos los procesos y empiezan con el control, como les digo, de la persona que decreta, a ver si está bien el poder, si es de él o si no es de otro, de un hermano que se llama parecido, si está constituido el domicilio, si todo ese tipo de cosas son de control desde el principio. Una vez que bueno, todo el proceso es un camino largo, así hasta que termina, pero es un camino que está organizado, que tiene pasos, está organizado, digamos, como les digo, por el código. En general, nosotros vemos la ley de honorarios tiene una forma sencilla, así como de dividir el proceso para que cuando uno abre un expediente, y si lo abre y ve que está en una audiencia del 360, tiene ahí antes la audiencia del 360, uno tiene que saber en qué parte del juicio está. La ley de honorarios es la que divide en etapas. Entonces, por ejemplo, el juicio ordinario tiene 3 etapas. Si yo abro y veo que estoy en la audiencia del 360, es porque estoy terminando la primera etapa. Y voy a empezar la segunda, que es la de prueba. Y la tercera, cuando ya se termine, dice, para alegar, viene y dice, ven, tengo que retirar el expediente para alegar. Ya te está terminando el juicio. Es la última etapa antes de la sentencia. Si estamos en la etapa de prueba, van a ser la parte de los testigos, están viniendo los testigos, tenemos audiencia hoy, tenemos audiencia mañana, todos los días, oficio para acá, oficio para allá, para todos lados. Estamos en la etapa de prueba. Entonces, estamos en la parte central del proceso ordinario. Si el proceso es sumarísimo, vamos a estar en la segunda parte del sumarísimo. Si estamos en un incidente, porque eso también tienen que ver los incidentes, también tienen 2 etapas. Y pueden tener una etapa en la que uno plantea el incidente, el otro conteste, esa es la primera. Y los incidentes también se abren a prueba, si es que ofrecen prueba. Entonces, vamos a tener por un lado lo que es la prueba del expediente principal y la prueba del incidente. Entonces, tenemos que ver dónde estamos parados cuando dice, si quiero que me dé audiencia para los testigos. Tenemos que poder abrir el expediente a ver, los testigos estos son pruebas del incidente o son pruebas del principal. ¿En qué parte estamos parados? ¿Qué es lo que estamos tramitando ahora en este momento? El incidente puede estar por cuerda, entonces es fácil saber que son los testigos del incidente. Pero si se tramita dentro del mismo juicio, tenemos que tener cuidado. Ojo, vamos a proveer la prueba, vamos a llamar a los testigos que son del incidente, hasta que se resuelva el incidente y después seguimos con el proceso. Entonces, pero lo importa, a mí lo que me interesa es que todos sepan así, cuando abren un expediente, que sepan dónde están parados. Si vieron, perdón, si vieron incidentes, ¿no? ¿Sí? Claro. Como por ejemplo, ¿qué incidentes se les ocurre? ¿O cuál vieron? ¿Un incidente de qué? Para imaginarnos algo chiquito dentro de un proceso principal. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, un incidente, ¿sí? ¿De nulidad de qué, por ejemplo? La nulidad de la notificación. Es un ejemplo típico. O sea, hasta que el juez no resuelva si la notificación es nula o no, por eso vamos a tramitar esta causa que es una causa chiquita dentro de una causa grande. Entonces se corren todos los traslados. Si hay pruebas, se provee la prueba y el juez dicta una sentencia y esa sentencia nos permite seguir adelante, ¿sí? Porque va a depender cómo seguimos, si la notificación es nula o no. Entonces, eso es lo que les dice la doctora de mantener el orden del expediente, de cuál es la prueba del incidente. Porque ustedes ya vieron seguramente que en esta primera etapa de demanda y contestación de demanda, cómo se ofrece la prueba. Entonces, hay un momento para ofrecer la prueba, pero de pronto, cuando hay un incidente,
pasaron esos momentos procesales y hay un abogado que trae prueba, pero porque esa prueba es únicamente para probar el incidente. Entonces, es importante que se analice esa prueba porque tiene que ser para el incidente y estar vinculado con el incidente, si no estaríamos haciendo ingresar de forma extemporánea prueba, ¿sí?, que no es para el incidente. Y eso tiene que ver un poco con el orden del expediente, ¿sí? Controlar que esa prueba sea para el incidente, sea pertinente al incidente, se provea, se resuelva y después seguimos con la causa principal. Perdón. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que tenemos que ver, hablando de pruebas, cuando pasa la primera etapa, que es la de la presentación de la demanda, la contestación, esas, en todo caso se reconvención, el traslado a la reconvención, cuando termina toda esa primera etapa, se lleva a cabo la audiencia del 360. La audiencia 360 tiene por finalidad, sí, primero tratar de, una de las finalidades de que se ponga en esta primera etapa del proceso es que el juez tenga contacto con las partes, contacto físico, que se vean las caras, que se vean, digamos, se ve el ánimo, se ve, porque si no, antes, cuando no había este tipo de audiencias, si el juez no participaba en las audiencias así, terminaba el juicio y nunca veía, digamos, quiénes eran las partes involucradas en el proceso. Para llegar a la audiencia del 360, una vez que se fija, digamos, acá hemos puesto qué es lo que se tiene que controlar. Son todas cuestiones que hacen a la primera etapa. Primero, por ejemplo, que esté la litis debidamente trabada. Eso quiere decir que las partes que están en el juicio, las que están presentadas, son las que tienen que estar y que no falta nadie. Porque si hay, digamos, por ejemplo, si es una controversia, si es una disputa que puede afectar a otra persona y que la sentencia esta podría también recaerle, hacerle que se dicte después en el juicio a otra persona, hay que llamarlo al proceso. Una cosa así como que es típica muchas veces en las prescripciones adquisitivas, sí se inicia una persona, vemos quién es el que está en el registro de la propiedad inscrito y lo hacemos contra ese. Pero, por ejemplo, ahí, cuando vemos el informe de catastro nos dice, pero hay otro plano de mensura para prescripción adquisitiva sobre este inmueble. Entonces nosotros decimos, hay otra persona que se está considerando con derecho también sobre este mismo inmueble. Entonces, llámenlo porque si nosotros no podemos resolver, si esa otra parte no está. Entonces, vengan todos los que tienen que ser para que el juicio sea, digamos, un juicio ya con la litis, y eso es trabarla debidamente la litis. Que estén todas las partes que tienen que estar y que se hayan corrido todos los traslados que se tienen que correr. Por ejemplo, que se haya corrido el traslado de la documental, que eso se hace al principio, cada vez que presentan, se corre el traslado de la documental. Si se han planteado excepciones, que se hayan corrido los traslados y que se hayan resuelto las excepciones. ¿Resueltas en qué sentido? Bueno, usted sabe, de ámbito excepciones, que hay algunas que se denominan de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones son defensas. Cuando se corre traslado de la demanda, el demandado puede comparecer al juicio y contestarlo, digamos, decirle, el actor dice una cosa, el otro dice, no, no es cierto, y lo contesta, o puede presentarse y decir, sí, sí es cierto, me allano. Entonces ahí hay un allanamiento, digamos, entonces no hay una controversia, digamos, respecto de eso, o puede no presentarse y seguir en rebeldía. Cuando se presenta y lo contesta, puede plantear también excepciones. Las excepciones, lo primero que va a hacer para contestarlo, se va a defender de esa acusación que ahora sí que se hace. Porque el proceso, y esto tiene que ver con las excepciones, digamos, quien lo inicia es el que promueve la acción, tiene
como un impulso así, y dice, voy a hacer el juicio, presento el juicio, y le corro traslado al otro. Eso es la acción. Entonces, una persona que tiene como el impulso para iniciar esto. La otra parte, la demandada, recibe. Y eso tiene que ver con lo que hemos visto como legitimación activa y legitimación pasiva. Activa es la que acciona y pasiva es la que recibe. Estaba acá sentado y me cayó una demanda. Me debo, entonces eso es lo que tiene que ver con legitimación activa, el que tiene el impulso, y el pasivo, el que recibe la acción de la otra persona. Entonces, por ejemplo, tiene que estar la falta de legitimación, si es manifiesta, se puede resolver, se tiene que resolver hacia el principio. ¿Qué sería una falta de legitimación activa? Por ejemplo, que yo me presento así y le digo, no, supongamos que hemos contratado, pero yo no contraté con usted. Usted no tiene derecho a hacerme juicio porque al contrato yo le hice con otra persona. No contraté con usted, entonces usted no tiene derecho a hacerme juicio por este contrato. O al revés, digamos, que lo haya hecho, por ejemplo, que lo haya hecho con un hermano mío y le voy a decir, yo no soy la que firmó el contrato, es mi hermano. Es decir, yo no estoy legitimada pasivamente, yo no soy la que tiene que recibir esta acción. Diríjalo al que le corresponde. A mí no. Eso es falta de legitimación pasiva. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que, si son manifiestas, se resuelven ahí. Porque, por ejemplo, si yo decir, ¿por qué me hace el juicio a mí? Nosotros hemos tenido un proceso en que se inició un juicio de daño y perjuicio por un choque con un auto y lo inician en contra de un señor. Y cuando se presenta el señor dice, yo no soy ni el conductor ni el dueño del auto. Y cuando vemos los títulos del auto y todas las cosas que vienen y no, la dueña del auto era la hija. Entonces, esto es un juicio que estaba mal iniciado. Digamos, tendría que haberse iniciado, la dueña del auto era la hija, la que iba manejando era el hijo de la hija, digamos, y este hombre no era el dueño, no era nada del auto. Entonces, digamos, en ese lugar hicimos, en ese momento hicimos lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva que había presentado este hombre, y dice, no tiene nada que ver, y ya está, se terminó el juicio. Se terminó ahí, porque estaba mal iniciado. Por ejemplo, esto también tiene que ver, bueno, una cosa así. Todas las cosas del Código Procesal están relacionadas. Entonces, ustedes van a estar viendo una cosa de la parte de sucesores y se les presenta un incidente, tienen que volverse a la primera parte del juicio a ver cómo es el incidente, porque se tramita así. Por ejemplo, también han visto medidas preliminares, por ejemplo, que son las medidas preliminares y la prueba anticipada, son dos cosas muy parecidas, que están ahí muy cerquita en el código. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho esta persona? De última, si no sabía quién era el dueño del auto, pedir un informe que libremos oficio al registro del automotor para que informen quién es el dueño del auto, y ahí hubiese saltado que era la hija. Porque esa medida preliminar es para preparar el juicio. A ver, ¿a quién voy a demandar? ¿Por qué voy a demandar? ¿Qué tipo de juicio le voy a hacer? Porque si es para reclamar a alguien que está en un inmueble mío, puede ser una persona que diga, yo estoy acá porque me lo prestaron, yo estoy acá porque lo alquilo, yo estoy acá porque es mío, en realidad. Entonces, es necesario saber en qué condiciones está esa persona ahí, se librará una constatación, a ver quién está, y porque eso es importante para saber a quién se va a demandar, quién va a ser demandado y qué tipo de juicio se va a hacer. Si la persona que está ahí dice, yo soy dueña, tendrá que hacer un juicio, un interdicto de recobrar la posesión o una reivindicación. Si está otra persona que dice, así me lo prestaron, es un simple desalojo. O sea, dice, yo soy inquilina, es un simple desalojo, que es otro tipo de proceso. Entonces, para eso son las medidas preliminares que ya han visto. Bien. Bueno, entonces,
cuando se hace, para eso, cuando ya se han corrido traslados, se han resuelto las excepciones, que hay algunas que son, si no son manifiestas o si no son de las que tienen que resolverse en ese momento, como también podría ser, por ejemplo, una cuestión de una incompetencia. Digamos, no vamos a seguir con el juicio y seguir así con la audiencia y todo ese tipo de cosas si fuera incompetente. Y si estaba planteado así, hay que resolverlo antes. El juez tiene que asumir si es competente o no, y de ahí vemos. Si no es competente, lo manda el juez que sea competente. Y si es competente, listo, seguimos. Todo eso tiene que ser. Bueno, me revisa el expediente. Se parece que a veces todo eso que se saca, los planteos de computadores no están en el trámite posterior, hay que verlo antes de también. A veces están en el medio del texto, siempre digo lo mismo. Sí. En el medio del texto. Sí. A veces una excepción o algún planteo de estos que tiene que estar resuelto sí o sí antes de la audiencia surge del control ese anterior, porque en el medio del relato, por eso hay que tratar de leerlos, de verlos a los expedientes antes, dice siempre, en definitiva, el demandado carece de legítima, el actor carece de legitimación activa, y está puesto así como al pasar una frase en medio de un texto de la contestación de demanda. Entonces hay que revisar, porque nos ha pasado a veces de advertirlo y tener que suspender la audiencia de 360 porque no se sustanció un traslado y no se resolvió una excepción que estaba planteada inmersa en el texto, sin que estuviera en un subtítulo o en algo que se destacara al momento de proveer la contestación de demanda, por ejemplo. Eso quería... Que estuviera todo cerrado, que hay un control. En el papel a veces es más sencillo porque uno marca y dice, ojo acá, cuando ve ese tipo de cosas así, porque si no están ni siquiera negrita, ni siquiera subtítulos, ni siquiera nada, entonces pasan. Como dice la doctora, todo lo que se tiene que controlar, eso ya una vez que, digamos, para señalar la audiencia y para el día de la audiencia. Antes, nosotros ponemos los miércoles las audiencias del 360. Pero ya desde el principio de la semana o antes, si es necesario, si es un expediente complejo, ya se revisa el expediente. Y se revisa, de todos modos, antes de decretar la audiencia, el decretador tiene que ver si había excepciones, que se han acogido los traslados, si había que resolver alguna previa, que esté resuelta, si no las otras que se difieren por el momento de la sentencia, que esté diferida, bueno, y que como les digo, así que estén todas las partes que tienen que estar en el juicio. Recién cuando se terminó esa parte, listo. Señalamos la audiencia del 360, le damos fecha, y para que se produzca la audiencia. Sí, lo que les decía la doctora, la tarea fundamental, tanto de los que decretan y del secretario, es el control, ¿sí? Y la especialidad de la audiencia del 360 también exige tomar algunos recaudos. Todo va a depender de la organización del juzgado. Pero, por ejemplo, en el juzgado, iba a decir en mi juzgado, pero ya no es, nunca fue igual, pero bueno, estaba ahí, teníamos un calendario que imprimíamos nosotros, y un día era solamente de audiencias preliminares. Entonces, los miércoles a las 9 y a las 11, solo audiencias preliminares. ¿Y eso qué nos permitía? Que el miércoles, ¿sí?, se tomen otros recaudos. Atención, el expediente siempre se buscaba antes. Entonces, y eso es responsabilidad del secretario que prepara, ¿sí?, que se fija de todo esto, más allá que puede surgir algo antes de la audiencia, tiene que chequear que todo esto esté, que los traslados estén corridos, que las partes estén notificadas, porque aparte hay que revisar el expediente, porque ya ahora les va a contar la doctora qué es lo que pasa en la audiencia preliminar, pero es un momento muy importante del proceso, porque no solamente las partes ahí pueden conciliar, sino es el momento en el que podemos subsanar cuestiones. O sea, antes de llegar a la etapa probatoria, todas aquellas cuestiones de prueba, si nosotros primero vamos a filtrar la prueba, que es algo muy importante, vamos a ver con qué nos quedamos de todo eso que ofrecen los abogados,
si nos quedamos con todo o si seguimos con una parte de esa prueba. Entonces, y es el momento de ver que todo esté debidamente trabado, que el expediente vaya ordenado, porque ahí ya empezamos otra etapa, que es la etapa de probar. Y ustedes vieron ya dentro de los principios procesales, seguramente vieron la preclusión. Hay etapas en las que después no vamos a poder volver atrás. Entonces, para evitar nulidades, para evitar dilaciones innecesarias, nosotros con este chequeo del expediente, ¿sí?, podemos seguir en paz, digamos, mientras tanto, ¿sí?, a la segunda etapa. O sea, podemos seguir ordenados y sabemos que ya toda la primera parte la tenemos agotada y podemos llegar bien a la sentencia definitiva. Entonces, la especialidad, ustedes pueden proponer, si no lo tienen en sus juzgados, que la audiencia tenga ciertos recaudos, ¿sí?, en el sentido de un día especial o siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque eso nos hace estar atentos. Los miércoles, hoy hay audiencia del 360, llegaron las partes, todo el mundo está atento. O sea, el empleado de mesa de entrada sabe que hoy llega gente, porque generalmente vienen las partes a la audiencia. Y otra facultad también muy importante es controlar los poderes, ¿sí? Ustedes vieron que las partes, ya vieron cuando vieron la representación procesal, pueden venir por derecho propio, pueden venir con representación de hacer un patrocinante o un apoderado. El artículo 360 dice que las partes deben comparecer personalmente y las personas jurídicas con un poder especial. Las partes también pueden comparecer con poder, ¿sí?, a la audiencia. Me acuerdo que en un principio, muy cerca de cuando se incorporó la ley del Código Procesal, se cuestionaba incluso que las partes no podían ir con un apoderado, sino que debían ir personalmente a la audiencia, ¿sí? Hoy, no sé, la doctora Soria ahí nos va a noticiar de si las cámaras tienen algún otro criterio, pero en cuanto a los poderes, nosotros en el juzgado, oportunamente, cuando una parte venía con un poder que tenga una cláusula que diga que podía conciliar o transar, era suficiente para la audiencia. ¿Qué pasaba? Algunos juzgados al principio exigían una cláusula especial, es decir, ustedes tenían que controlar que el poder diga está facultado para comparecer a audiencia del 360. Si no tenía, o audiencia preliminar, o sea, tenía que leerse que tenía facultades para comparecer a esta audiencia especial del proceso y no a cualquier audiencia. Entonces, era un poder con cláusula especial. Si no tenía esa cláusula especial, no estaba facultado para comparecer a la audiencia. Entonces, si llegaba una persona que no tenía un poder con cláusula especial, ahí se tomaba la decisión si no se hacía la audiencia o si efectivamente podía ser pasible de los apercibimientos que contempla el artículo 360. Nosotros en el juzgado pedíamos una cláusula que solamente diga transar, conciliar, acordar. Entonces, si... Que son las facultades generales, así, normales, que están en un mandato. Claro, un poder general para juicio, generalmente, igual siempre los tienen que revisar. Yo me acuerdo de revisar y hacer un círculo con lápiz en donde diga transar, conciliar, acordar, para estar seguro en ese momento de que tenía la facultad. Casi todos los poderes. Si no iba a la parte, porque por supuesto, si está la parte, la que tiene la facultad de conciliar o no es la parte, pero si iba el abogado solo, el apoderado solo, que tuviese esas facultades. Sí, que vaya a la parte siempre fue muy importante, mucho más interesante para la audiencia que vaya el abogado. Nosotros, ya les contará a la doctora, con la comparecencia de las partes, ¿sí?, de aquel que había sufrido el daño, tuvimos audiencias mucho más ricas, pudimos encontrar a las partes, muchas veces no llegaron a un acuerdo, pero se fueron con otra sensación de la justicia misma, porque mucha gente nosotros trabajamos en tribunales, estamos acostumbrados al lenguaje, a la gente, a los plazos, al lugar. A estas personas muchas veces era la primera vez que llegaban a tribunales. Y encontrarse con un juez, un humano, una persona, alguien que le diga que tiene su problema en su mano, le da una sensación hasta distinta y una mirada diferente, ¿sí?, de la justicia. Entonces siempre fue importante y por eso creo que el espíritu del artículo fue que la parte venga personalmente, ¿sí?
Porque el encuentro de las partes en la audiencia es distinto al encuentro de los abogados, ¿sí? Porque, bueno, no es el que vive en carne propia, tiene otra sensación también, ¿sí? El que peregrinó para llegar, como les contaba la doctora, tiene otra sensación. Entonces, controlar los poderes. Controlen que tengan esa facultad, si tienen la cláusula especial, perfecto, y si no, que tengan facultad para conciliar, para transar, para acordar, ¿sí? Y que esté agregado. A veces tienen que controlar porque cambian de abogado las partes. Entonces, cuando cambian de abogado, controlen que ese abogado se haya presentado de forma correcta si va solo a la audiencia. Por eso muchas veces nosotros les pedíamos a los chicos del juzgado que nos digan quiénes estaban. Entonces, ¿quiénes están en barandilla para la audiencia? Entonces nos daba la posibilidad de, con los nombres, saber quiénes habían venido e ir buscando las representaciones de todo y marcadas, sin perjuicio que ya estaban marcadas en el expediente, para que efectivamente, si no vino la parte, vino solo el abogado, que tenga el poder pertinente. Eso habla un poco de lo que es la facilitación del expediente. Ustedes, para el magistrado, que es el que va a terminar, tiene que examinar el expediente para ver qué fórmula les va a proponer, y ahora ya les cuenta eso. Pero ustedes tengan el expediente a mano, siempre controlado. Si son decretantes, todo esto lo van a ir haciendo durante el proceso, pero si no salió así, hay que advertirlo, porque tengan presente que el día de la audiencia es informal suspender en ese momento. O sea, gente que viene, que viaja, entonces que lleguen a Barandilla y decirle, no, mire, es lo peor para uno, de la sensación de decirle, mire, no, tiene que volver porque, ¿sabe qué? No se corrió bien el traslado de la otra parte. Hay una cédula que está mal, hay un traslado que falta, y la gente de traslado, la gente lo único que tiene es que vine hasta acá, dejé de hacer, pedí permiso del trabajo. Entonces, si podemos controlarlo con antelación, podemos decirle y suspender a la audiencia y mandarle una cédula a esa persona para que no llegue hasta el edificio de tribunales. Entonces, no importa que pasen, pero si las advertimos con antelación, podemos solucionar antes de que suceda y tener que la gente se encuentre con esa imagen. Ya la segunda vez, les juro que no viene con la misma predisposición. Entonces, también hacia el ánimo de la persona nuestra prolijidad y nuestro orden, ¿sí? Por eso el expediente se examina no el día de la audiencia, digamos, se examina antes. Sí, que no tiene una pregunta. Sí, bueno, gracias. Gracias. Es tan importante lo que están comentando. Yo estoy un poquito infiltrada porque soy abogada particular, pero es tan importante lo que estás contando, doctora Constanza, de que en mi caso, en nuestro estudio, nosotros preparamos inclusive al cliente con el hecho de que vaya. Porque el cliente o la clienta en muchas oportunidades no quiere ir y te quiere firmar el poder incluso para no verla o no ver a la otra parte. Y que nosotros porque tienen que enfrentarse a dos personas que ya estaban enfrentadas antes. Exacto, que ya vienen con ese remordimiento, con esa pena, con ese llanto de antes. Enojo. O incluso, por ahí nos ha pasado, me ha pasado acompañar al cliente o a la clienta, y ahí en la audiencia preliminar suele ser, en muchos de los juzgados se puede proporcionar o se proporciona un ambiente tan cordial que tienden diálogos que a veces nosotros los abogados dificultamos. Porque con el afán de pleito y pleito y pleito, por ahí dificultamos esa entrega, ¿no? Y la otra cuestión es que, esto sí es una pregunta directa, hay juzgados que tienden en la notificación al domicilio real y procesal. Hay otros que manifiestan que basta con la notificación al domicilio procesal. Entonces, por ahí presentás, venís y decís, no, porque no ha sido notificado al domicilio real, y lo mismo se realiza la preliminar. Entonces, esto sí es una pregunta, ¿no se podría, pregunto directamente, doctora Millán, ¿no se podría abonar criterios entre todos los magistrados, por lo menos de primera instancia, en que sea en una de las opciones, que en mi caso entiendo es el real y el procesal por la importancia que tiene la audiencia? Es decir, para nosotros el criterio es que sea en el real y en el procesal. En el real, porque es importante que la parte sepa que está llamada a una audiencia. No solo con el, digamos, comunicárselo al abogado, porque no
tampoco sabemos cuál es el diálogo que tiene con su abogado, si le informan, si no le informan. Para nosotros es importante así, porque esencialmente lo que busca el artículo, como decía ella, el espíritu de esto es que la parte vaya. Entonces, para nosotros es esencial que esté notificado en el domicilio real. Como dice usted de los, digamos, acordar hay cosas que son así como, o de criterio, ¿me entiende? No solemos tener, digamos, entre los jueces así como, bueno, vamos todos por acá, hagamos todo esto. Somos todos así como independientes y cada uno interpreta y aplica las normas así como lo interpreta. Lo sabe. Sí, sí. Uno desde el juzgado trata de ser cuidadoso, trata de ser amplio, de criterio, cuidadoso con el proceso, porque es decir, nosotros tenemos que cuidar el proceso para las partes, porque es muy triste después, así que se llega al final una sentencia y tener que declarar una nulidad que lo hemos hecho. Es decir, han estado 6 años litigando y hemos tenido que declarar la nulidad en la sentencia definitiva. Entonces, volvemos así. Por eso, si tratamos de ser muy cuidadosos, y en todo caso el rigor que tenemos es por el proceso, que se respete, que se siga y que sea regular, digamos, que no haya fisuras o errores que después nos lleven a un resultado así insatisfactorio. Pero no tenemos así como acuerdo, digamos, nos sentamos, nos ponemos todos de acuerdo, listo, vamos por acá. Cada uno tiene su criterio. Y sí sabemos así porque nosotros también vemos cómo trabajan y sabemos que unos juzgados piden una cosa, otros juzgados piden otra, entonces para el juzgado tal hay que poner esto, para el otro juzgado hay que poner lo otro, sí. Pero eso hace también a la independencia nuestra. No tenemos respuesta. No, porque eso sí, hacia como la independencia. Bueno, una vez que está, digamos que, como les decía, el expediente se ve antes de la audiencia, días antes o una semana antes, porque tiene que estar muy estudiado por el secretario como para ver, así que no haya ninguna falla, digamos, en todo el proceso anterior, y por el juez, porque es como que ya hay que tener un principio, digamos, una idea de más o menos cómo puede llegar a terminar el proceso. Es decir, cómo están encaminados, entonces uno ve las pruebas que han ofrecido, si van a poder probar todo lo que dicen. Digamos, cuando vemos en los juzgados, muchas veces así recibimos una demanda y nosotros así la vemos y decimos así, pues, está perdida. Porque depende así de lo que piden, de lo que ofrecen de prueba, de lo que, digamos, ese tipo de cosas nosotros se ven desde el principio. De todos modos, hay cosas que, como le voy a decir ya, que vamos a tener en cuenta si se determinan los hechos conducentes, que son las cosas que han planteado las partes, así, que son las que después se van a tener que probar. Entonces, por ejemplo, ahí vemos así que están hablando, no sé qué, una firma, y vemos así, no ofreció la pericia caligráfica, no ofrece. Entonces, cosas así que son importantes, uno las va viendo desde el principio. Como le decía ya, en la audiencia, una vez que están todas las partes, por supuesto, lo primero que uno hace es presentarse. Las partes no nos conocen, los abogados así nos conocen a los empleados, a los funcionarios, a los magistrados, muchas veces nos conocemos, muchas veces no tampoco, pero en general uno sabe quién es el que está al frente, pero las partes no. Entonces nos presentamos, se presenta el juez, la secretaria, el asesor de menores si es que está. Por ejemplo, esas cosas hay que tener en cuenta, que esté notificado el asesor de menores y tiene que venir, si es una audiencia la que tiene que venir. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas con anterioridad. Y en ese momento nos presentamos y les explicamos cuál es la finalidad de la audiencia. Que la finalidad es que ver si se puede lograr un acuerdo
en ese momento inicial y que no tenga que seguir todo el juicio. Como decía decía ella, la doctora, que en algunos momentos así como que se da para una situación, para una charla, o se da para... Todo depende así muchas veces del tipo de procesos. Es decir, si es por ejemplo, un daño y perjuicio en el que hay gente que ha perdido la vida, entonces vienen todos los parientes por la persona así, o que ha quedado con lesiones, digamos, son situaciones así muy difíciles, no siempre es fácil, la gente no llega con buen ánimo, si es que llega, porque muchas veces, como dice, no le quiere ver la cara al otro, digamos, si hay alguien que se está peleando por un terreno, una cosa así, que ya se amenazaron, digamos, afuera, entonces no se pueden ver, entonces, si van así, hay veces que la audiencia puede ser más fácil, más amena, incluso da lugar así como para explicarle, por ejemplo, a la gente, usted va, si alguna de las partes hace un ofrecimiento, digamos, como para terminarlo ahí, explicarle a la gente, usted puede solucionar ahora, o cosas como, por ejemplo, si es un daño y perjuicio, el daño y resarcimiento así, no va a ser nunca, le va a resarcir el sufrimiento. El sufrimiento no tiene precio. Entonces, bueno, puede lograr esto por su sufrimiento. Entonces, por eso no tiene precio, no se paga la muerte de un hijo. No hay nada que plata suficiente para pagar eso. Entonces, pero uno puede decirles, pueden acordar por este monto, que seguramente será menor que el que habían pedido, porque es lo que la otra parte ofrece, y, digamos, es un momento como para hablar así, con las partes de esas cosas. Hay veces que las partes están muy tensas, entonces es como que no da para... Hay que ver el humor en ese momento y, como les digo, así, ¿cuál es la cosa? Una cosa es un contrato, que se esté peleando porque sí, porque qué sé yo, le compré la moto y estaba fallada y no me la reconoció, digamos, eso es una cosa. Pero un daño y perjuicio donde hay muertes, donde hay lesiones, donde hay cosas así que están muy afectadas, es muy difícil, digamos, hay mucha tensión. Y como les decía a ellos, las partes llegan así a veces y quieren hablar, quieren decir, porque es la primera vez, sienten que es la primera vez que alguien los va a escuchar en su problema. Evidentemente son situaciones así, llegan con mucha angustia, porque ya vienen hartos de pelearse, ya se han peleado mucho, entonces llegan con mucha angustia y llegan con ganas de decir todo lo que quieren decir, que alguien los escuche, y tienen la sensación de que es la primera vez que alguien los escucha, pero bueno, eso es como que hay que también regularlo, porque hay que darle lugar a que hablen, porque uno sí los escucha, pero tampoco es como para que vuelvan a relatar todo el hecho y la otra parte vuelva a contestar y no, sí, porque yo iba bien por el otro, no, que él se cruzó, eso es una discusión que no tiene lugar en la audiencia. Las situaciones así, esas ya están planteadas en la demanda y en la contestación. Eso ya no es un lugar para discutir. Lo que pasa es que a veces hay que dar lugar así como que hablen, porque la gente está muy angustiada. Entonces, es como, decía ya, por fin alguien los escucha, pero hay que regular qué es lo que van a hablar. Digamos, pueden decir, ver si se puede lograr un acuerdo, si alguien, la demandada, ofrece pagar algo, aunque no sea todo, por ejemplo, ese tipo de cosas. O nosotros así cuando vemos, y les explicamos, esto usted puede llegar al final del juicio y puede ser que le vaya bien o no, que gane o que lo pierda. Si lo gana, hay que ver si gana por todo lo que pide. Digamos, que pido daño emergente, lucro cesante, daño moral, todo así, que se me rompió la moto, pido todas esas cosas. Espere, vamos a ver al final de la sentencia si probó todo lo que usted está diciendo ahora, y todo lo que quiere ahora. Entonces, hay veces en lo que se puede
si bien, como dice ella, no logramos el acuerdo ahí, por lo menos así los incentivamos a que, si vemos que la diferencia es como que se achica, digamos, sobre todo si el contenido es básicamente económico, es decir, que no tiene, como les digo, esta carga emocional que tiene, si pueden charlar entre ellos, que charlen entre los abogados esencialmente, porque las partes ya se han peleado antes y que tampoco van, digamos, da para que se pongan a charlar ahora, pero entonces le decimos a los abogados si pueden entablar entre ellos, a ver si hay una oferta, y si no, bueno, pueden seguir el juicio y ver qué resulta. Y muchas veces también les explicábamos esto de que para acordar, las dos partes necesitan bajarse de las pretensiones que tenían inicialmente. O sea, como para estar más en el medio, porque si una parte va y la actora sigue ratificando lo que pide en la demanda, y es probable que si en la contestación de la demandada negó todo y no vaya a decirle sí en la audiencia preliminar. Entonces, ¿qué? Por ahí se gana en tiempo, por la demora que lleva después el periodo probatorio y la sentencia, gana en tiempo, baja las pretensiones, el otro puede subir un poco las pretensiones, entonces ahí es donde hay que lograr que ellos entiendan que hay que equilibrar, porque ambas partes pueden ganar en ese momento, ¿sí? Si bien no es la totalidad de lo que reclama, porque seguramente el otro también, el demandado, necesita si alguna concesión y que se hagan concesiones recíprocas ahí, es la forma de acercarlos a un acuerdo. Y muchas veces, si bien no lo logramos en ese momento, porque generalmente nosotros lo que hacíamos era, con la doctora decíamos, bueno, no acordaron, y muchas veces nos decían, bueno, ¿nos pueden dar una nueva fecha? Y eso implicaba una nueva fecha en el calendario muchos meses. Entonces le decíamos, ustedes sigan conversando por afuera y nosotros vamos a seguir con el proceso. O sea, el proceso va a continuar, sin perjuicio de que ustedes en cualquier momento, si llegaron a un acuerdo, puedan traerlo y presentarlo en el juzgado, y nosotros volvemos sobre esta cuestión, o pedir la fijación de otra audiencia conforme a otro artículo que el código le permite al juez en cualquier momento. Entonces, lo podían pedir a la audiencia o el juez los podía volver a llamar o presentarlo al acuerdo, pero ya se lograba un principio de ejecución de acuerdo ahí, porque se habían dicho cosas que nunca se habían dicho, porque otro había escuchado un monto que quizás le resultaba interesante, pero ustedes fíjense que, ahora la doctora les va a contar, o sea, tienen que estar establecidos todos los términos del acuerdo en ese momento, como para que ahí se pueda homologar. Y como muchas veces no se lograban, y es difícil en el tiempo que teníamos elaborarlo, entonces les decíamos eso, continuamos ahora, pero ustedes en cualquier momento pidan la suspensión y traigan el acuerdo, ¿sí? Entonces ya el espíritu quizás con el que se iban algunos era otro. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, así, cuando van los abogados que son apoderados de personas jurídicas, por más que de las aseguradoras o de, por ejemplo, la Exapem o del Estado o de cualquiera de ellos, la decisión de acordar o del monto que van a ofrecer no depende del abogado. Si el abogado tiene que pedir instrucciones a ver a su mandante, si es de una empresa, por ejemplo, del Estado, la oferta tampoco se hace una vez, tiene que ir a tesorería y después tiene que ir al otro y tiene que tener un dictamen a ver si es factible, si no es factible. Es decir, es todo un trámite lograr que una de esas empresas pueda hacer una oferta al principio del juicio. Entonces, bueno, hay que ver, sobre todo eso es cuando una posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo cuando están las partes así personalmente. O también le decimos así a los abogados de la aseguradora, digamos, no es un monto, a ver, charle con su mandante, vaya y hable con su mandante y dígale que, a ver si puede hacer una oferta razonable para esta gente. Eso también los exhortamos a los abogados, teniendo en cuenta cómo es la situación del proceso en ese momento. Sí, eso me parece así porque estoy viendo, no sé si quieren tomar un café. Si quieren,
hacemos algo muy cortito, o sea, ustedes traigan el cafecito a la silla de nuevo con la facturita y seguimos para que podamos terminar temprano, porque entiendo que también quieren irse a vivir sus vacaciones, Sí. que las tienen. Que empiecen. Sí. ¿Cómo? Ah, partido. ¿A qué hora es el partido? ¿A qué hora el partido? Ah, bueno. Bueno, no, vamos a quedar hasta esa hora. ¿Cómo se hagan? No. Sí, ahí vamos. Bueno, como ven ahí, hay la otra posibilidad que brinda el código para hacer este tipo de audiencia, las da en el artículo 34, inciso 2, que dice que se puede llamar en cualquier momento a las partes, y el 536, que en el juicio ejecutivo, que, por ejemplo, el juicio ejecutivo uno normalmente lo utiliza así cuando ya está para subasta, por ejemplo, un inmueble, un bien que es muy caro y uno ve que la deuda es chica, es decir, debe 1 millón y va a subastar un auto de 10 millones, uno llama a la audiencia y le dice así, oiga, pague, vea cómo puede pagar, veamos así si puede hacer un arreglo de pago para evitar ese tipo de cosas que terminan siendo más perjudiciales para la parte. Y la audiencia del 34 nosotros la hemos utilizado incluso cuando ya teníamos el expediente para sentencia y se complicaba dictar una sentencia. Yo creo que ya le he contado en otro momento, en el que uno veía que la sentencia iba a ser ridícula, porque lo que había logrado la parte era muy poco respecto de todo lo que pedía, entonces llamamos a las partes así como para ver si podían lograr ahí un acuerdo. Que finalmente no se hizo ese día el acuerdo, pero sí después presentaron el acuerdo y terminó por acuerdo y no por sentencia. Bueno, ya en la audiencia, después de que pasa esta parte, que a ver si uno pregunta si han tenido conversaciones, si hay alguna forma en que entre ellos puedan arreglar. Si nosotros vemos que hay alguna posibilidad de acuerdo, digamos, algo que le podamos ofrecer, se lo sugerimos. Y si no se logra el acuerdo, es el momento de que se hace la fijación de los hechos articulados, de la fijación de los hechos. El código da 3 días, pero eso ya también es como, nuestra la doctora, una modalidad. Nosotros lo fijamos en la audiencia, en la misma audiencia. No llamamos a auto para que salga después una interlocutoria, lo fijamos en la misma audiencia y esencialmente tenemos como hechos, ¿qué es la fijación de los hechos? Los hechos que tienen que ser materia de prueba. ¿Cuáles son los hechos que se tienen que probar? Por ejemplo, si es en un juicio de daños y perjuicios, por dónde iba el auto, quién iba de un lado, quién iba del otro, quién iba, a qué velocidad iban, si tiene daños, si estuvo internado, si no estuvo internado, cuáles son los daños que tiene, cuáles son los daños que tiene el auto, todo ese tipo de cosas son los hechos que se tienen que probar, porque son los que, como dice ahí, los hechos tienen que ser articulados, es decir, la parte, cuando inicia el juicio, tiene que decir, yo iba por acá, yo iba bien, iba despacio, y el otro se cruzó con exceso de velocidad, me rompió el auto y me rompió el parabrisas, me rompió el capó, me rompió todo ese tipo, por ejemplo, el guardabarro, y además me quebré, y además estuve internado y no pude ir a trabajar y perdí de trabajar tantos días. Entonces, todas esas cosas tienen que ser probadas. Tienen que ser probadas. ¿A qué velocidad iba él? ¿A qué velocidad iba el otro? Los daños así que tiene el vehículo, por ejemplo, las lesiones que él tuvo, todo lo que se relata y se dice, esto sucedió, así, todo eso tiene que ser probado. Cada parte tiene que probar lo que dice.
que sucedió. Es una obligación de cada una de las partes. Y es una carga que tienen. Si no lo prueba, digamos, dice sí, porque él venía con exceso de velocidad. Si no hay prueba de que el otro venía con exceso de velocidad, no hay prueba, no existe. Así, no es algo que se pueda tener por cierto de que el otro venía con exceso de velocidad. ¿Sí? Teníamos los dos bien. Entonces, esos son los hechos articulados. Bueno, conducentes son, tienen que son importantes para después, para el momento de la resolución, y controvertido quiere decir que son los hechos que la otra parte dice que no es cierto. Controvertido es el otro va a venir y va a decir, no, yo venía re despacio. Entonces, si el actor dice, el otro venía a exceso de velocidad, el demandado dice, no, yo venía re despacio, venía re bien, eso es un hecho controvertido. Entonces, cada uno que se ocupe de probar, Claro. el demandado tratará de probar de que iba despacio. Porque muchas veces las partes sobre algunos hechos están de acuerdo, o sea, ambos hacen el mismo relato. El accidente ocurrió a las 8 de la mañana y llovía. Sobre eso los dos dicen lo mismo. ¿Y qué pasa? Alguna de las partes decide librar un oficio al Servicio Meteorológico de la provincia para ver si llovía. Esa prueba es sobreabundante, o sea, no está controvertido si llovía. Ambos dicen que llovía. Entonces, esa también es una facultad que tenemos después, vamos a ver cómo lo hacemos en la audiencia preliminar, para decir, esa prueba, ¿sí?, es superflua, es sobreabundante este proceso, porque no está controvertida el hecho de la lluvia. Puede haber cuestiones que dentro del mismo relato sí, pero otras que no, o sea, que coincidan en la hora, que coincidan en el clima, que coincidan en el lugar, entonces no hay que probar nada sobre el lugar, pero que difieran en la mecánica, ¿sí? Uno dice que yo venía por la izquierda, el otro venía por la derecha, entonces ahí vamos a centrar lo que tenemos que probar, en la mecánica. Entonces, ¿qué va a ser importante? La prueba pericial mecánica, lo que dicen los testigos, pero va a haber otra prueba, entonces por eso es importante leerlo al expediente para llegar a ese momento y decir, si no después tenemos un expediente así con pruebas que después no nos sirven en el momento, o sea que lo único que hicieron es un desgaste jurisdiccional totalmente innecesario, un costo para las partes, porque todo diligenciamiento tiene un costo. Entonces, ahí también está esa posibilidad que tenemos nosotros de limpiar y de filtrar el proceso de aquellas pruebas que que no son sobre hechos conducentes o que no son pruebas pertinentes a nuestros fines, a nuestra solución de nuestro litigio, ¿sí? Ahí agrego una cosita. Como hay muchos chicos de comercial, ustedes habrán visto algo muy que ocurre siempre en los juzgados comerciales o de ejecución, son las pruebas del pago. Que viene el demandado y dice pagué y adjunta el recibo o el ticket del banco, etc. Y ofrece además, para el caso de desconocimiento de la otra parte, prueba de oficio al banco, que mande el resumen, que mande, bueno, todas las pruebas bancarias que te piden para justificar esa transferencia o depósito por el cual ellos hicieron el pago. Entonces, es muy común que en los juzgados comerciales o de ejecución, uno cuando se refiere a la prueba, antes de dictar sentencia, dice, téngase presente la prueba documental, porque obviamente, perdón, pero cuando la parte actora contestó, les aceptó el pago. Simple, lo reconoce. Dice, sí, me pagó los 10.000 pesos, ingresaron a mi cuenta. Pero discuten otras cuestiones, discuten el momento en que hicieron el pago para ver si se liberan o no de las costas del juicio. Entonces, antes de llamar a resolver, ¿qué hacemos siempre los juegos comerciales? Téngase presente la prueba documental, porque obviamente es la importante, y en la prueba informativa no la damos. Ya se la rechaza, como ella dice, por superflua, por inoficiosa, porque si la otra parte la reconoció que sí está la plata, ¿para qué va a librar oficio al banco? Para que mande los extractos bancarios, eso puede llevar 6 meses posiblemente. Entonces, era un ejemplo bien grueso, pero que es muy común
en los juzgados comerciales de lo que están contando acá los doctores. Bueno, está hablando así de prueba, sí, nosotros en esa audiencia ordenamos que siga el proceso, cuando no se hubo acuerdo, que se abra prueba, y se abre por 40 días en el ordinario y 10 días en el sumarísimo. En ese momento también vemos las cuestiones de prueba, como decía ella, vamos a decidir si la prueba es superflua, si es sobreabundante o si es pertinente o no. Por ejemplo, piden oficio, supongamos, a un sanatorio para que diga si estuvo bien atendido o si el médico hizo lo que tenía que hacer. No. La prueba de informe, la de oficio, es para que nos traigan así, nos manden fotocopia certificada del archivo, de la historia clínica, de lo que tengan ellos. Esto, si la prueba estuvo bien, si estuvo bien atendido, si se demoró o no se demoró el médico, ese tipo de cosas, aunque la manden al Favaloro, eso es para una prueba pericial. Digamos, del Favaloro no nos van a venir a decir así, sí, hizo bien el médico, qué sé yo, no, para mí que no, no, nos van a traer así, nos va a decir, lo atendimos, no lo atendimos, tenía esto, el diagnóstico nuestro era se le hizo esto, se le dieron tales inyecciones, pero nada más, pero no van a tener una opinión. Entonces lo que hacemos ahí en ese momento es decir, esto no está bien, lo vamos a reconducir a la prueba, en lugar de darle oficio a esto para que nos traigan la historia clínica, pero después le vamos a dar la pericial médica, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se hacen en ese momento. O como decía ahí, de las cosas que no están controvertidas, si tenemos una partida de nacimiento al principio, y después nadie la discutió, no vamos a mandar de vuelta, o como decía la doctora, sí, no vamos a mandar al registro civil que nos mande a otra partida que ya tenemos. Lo que no está controvertido no se prueba. Entonces, rechazamos todo ese tipo de pruebas por superfluas, sobreabundantes o así. Y a las que no están bien pedidas, algunas podemos reconducirlas, pero por ejemplo otras no se pueden reconducir. Si nos han ofrecido como testigo al padre o al hijo, eso está prohibido en el 427. Entonces ahí le tenemos que decir, ojo, esta testimonial no se la vamos a tomar. Entonces ahí eso lo hacemos de entrada en la misma audiencia, la rechazamos. Entonces son los momentos, todo este tipo de cosas, como digo, se vio antes, ya lo vimos el día antes, ya vimos las pruebas que ofrecían, todo eso, y ya vimos si era conducente, no era conducente, si era impertinente, o todo ese tipo de cosas ya se vieron. Entonces cuando uno dice en la audiencia, ya lo dice con seguridad, esto sí, esto no, y bueno, y después pasa a proveer. Lo que tenemos... Bueno, en la audiencia, el orden, ya después vamos a ver Sí. el acta de audiencia, cómo es el orden, de cómo ustedes van a ir consignando, en el caso de que les toque estar en una audiencia preliminar, ¿sí? Cómo van consignando el orden de la representación primero, que se presentan las partes, después consignamos una fórmula general de que no ponemos, aunque las partes hablen 2 horas, si no llegaron a un acuerdo, no se consigna todo ese texto en la audiencia. Porque es una oportunidad de que ellos digan algunas cuestiones que después no quedan en el expediente porque es, o sea, incluso hasta lo que dice el juez, porque puede ser tomado como si fuese un adelanto de opinión también. Entonces, nosotros ponemos que les ofrecimos una fórmula, si es que se las ofrecimos, si nosotros teníamos algo para ofrecerles, consignamos así, y si no, si ellos trajeron algo, también. ¿Sí? Una fórmula genérica. Ofrecimos una fórmula, no estando de acuerdo, ellos tampoco tenían una para proponer, y seguimos. Y se consigna ahí que se abra la causa prueba. Se abre la causa prueba por el plazo. Si es un ordinario, le ponemos 40 días, si es un sumarísimo, 10 días, ¿sí? La audiencia preliminar se lleva a cabo en todos los procesos ordinarios y sumarísimos, y en todos aquellos, como pueden ser los interdictos, que están nominados como un proceso especial, pero llevan el trámite del sumarísimo o del ordinario, depende. Entonces, la realización se hace. Y después ponemos ahí, después de la apertura prueba, ordenamos, si hay alguna parte que está ausente, notificar esa apertura prueba, ¿sí? Que tiene que ser notificada por cédula. Y se ordena que se formen los cuadros, se tratan las cuestiones, si hay impugnaciones, se las resuelve, ahí eso sí se consigna, estaba impugnado fojas tanto, contestó fojas tanto, se resuelve esto.
Si se reconduce, también se consigna cómo se reconduce, y ahí es donde tienen que prestar mucha atención, porque cuando a ustedes les toque proveer la prueba, porque la etapa que sigue es, o sea, una vez abierta a prueba, se provee la prueba ofrecida. Entonces ya vieron eso de cómo se provee, esos decretos en donde fijan las audiencias testimoniales, libran los oficios y demás. Si hay prueba que se recondujo, ustedes, ¿qué van a hacer? Automáticamente, cuando ven el expediente, van a ir a la demanda o a la contestación y van a ver qué ofreció cada uno. Pero si hay prueba que se recondujo, ustedes tienen que ir a la audiencia, porque esa que estaba ofrecida, como decía la doctora, que estaba ofrecida como una prueba de oficios, ahora es una prueba pericial también, ¿sí? Son 2 pruebas, y eso también se tiene que proveer, porque incluso el juzgado lo hace de oficio. Entonces, ninguna parte lo dijo en ningún lado, lo dijo el juez en la audiencia. Entonces, cuando ustedes tengan que fijar la audiencia, o fijar audiencias, o librar oficios, van a tener que estar atentos a qué pasó en la audiencia preliminar para ver si hubo ahí una mutación de la prueba o un rechazo de alguna y no la tienen que proveer entonces. Me metí, perdón. Bueno, si yo estoy preocupada así con el, con la hora. Debimos, como hemos visto, la finalidad es decir que las partes vayan. Como una forma de incentivar también a que las partes estén presentes, así, el artículo 360 prevé sanciones para el que no va. Eso es así muy complejo, la verdad. Por eso nosotros estamos muy atentos a las notificaciones, que se notifiquen el domicilio real. Por eso que decía la doctora hace un rato, es muy importante, porque el que tiene sanciones es la parte, no el abogado. Y que vaya a hacer el domicilio procesal, digamos, la sanción va a ser para su cliente, no para él. Y las sanciones son graves, sobre todo la sanción para el actor. Para mí, si no va el actor, si está bien notificado y todo, se lo puede tener por desistido del proceso. Y eso es gravísimo en un juicio, por ejemplo, en daños y perjuicios, en el que ya ha pasado han pasado años, ha pasado el tiempo de un accidente, supongamos, tenían 3 años para hacer el juicio. Si lo inició al proceso, digamos, cerca, así de que se le cumplan los años, hasta que llega la audiencia, ya pasó el tiempo, y si lo tenemos por desistido ahí, ya perdió la oportunidad de volver a iniciarlo. No lo puede volver a iniciar ese juicio. Ahí, la otra puede pedir la prescripción liberatoria, que esa lo han visto también entre las excepciones. Entonces, es una sanción tremendamente grave, y la gente, por más que tenga todos los reclamos que tenga que hacer, no va a poder iniciar el proceso y no lo va a poder reclamar judicialmente, nunca más. Entonces, eso para mí es sumamente grave. Entonces, por eso también tenemos en cuenta que esté notificado bien, que esté en el domicilio que corresponde, que no tenga un número mal la cédula, porque eso es muy importante. Y el demandado, si no va, se le puede imponer una multa que es económica, que es hasta 2 sueldos de un juez de primera instancia. En los casos en los que no va el actor, digamos que ya nos ha sucedido, sobre todo lo que tenemos con, ¿cómo se llama? Con el sistema, porque ya nos ha pasado, así de que nos pedían la suspensión, por ejemplo, un escrito, lo habían presentado como a las 8 de la mañana, y nosotros tenemos la audiencia a las 9 y nunca lo vimos. Y dimos la audiencia y le tuvimos por desistida al actor del proceso, o creo que era una demandada, y le dimos la multa, le dimos todo eso así, y tenía un escrito en el que se presentaron con certificado médico que pedían la suspensión. Entonces tuvimos que declarar la nulidad de todo eso. ¿Cuál es el problema que tenemos con los sistemas? Estamos viendo, a ver, los que se encargan así de introducir los escritos en los expedientes digitales, así, no hay ningún escrito,
porque en el papel es sencillo verlo, hoja, acá hay, digamos, piden la suspensión, anda así, estamos todos así esperando para que estén todas las partes, que estén los documentos, que esté todo listo, y llega alguien y está pidiendo la suspensión. Pero con el expediente digital no es así. Digamos, si alguien no ingresa el escrito, entonces hasta última hora está el jefe de despacho, claro, viendo a ver si hay algún escrito para ese expediente en el que ya hay la audiencia. Sí, no, sí, es todo así. Sí, el jefe de despacho. Así, el jefe de despacho es el que ingresa los expedientes así. Claro. Entonces eso es un problema. Entonces, y bueno, nos ha pasado de tener que declarar la nulidad de lo que habíamos resuelto, estaba pedir la suspensión. Claro. Claro. Entonces no nos enteramos nunca. Después pasó la audiencia y viene así, había un escrito. Claro, sí, jorobado así. Que esa es la diferencia con el papel, digamos, paren, así. Está la suspensión, está el certificado médico, así. Que una cosa, digamos, que no, en el digital no tenemos eso. Pero bueno, la verdad, así como para mí es tan grave, es como que estamos, es muy difícil tener que hacer lugar a eso, es saber que la gente no va a tener otra oportunidad para reclamar el derecho que considera que tiene. Entonces, para el demandado la sanción es económica, pero para el actor es tremenda la sanción. Así que bueno, eso es hasta... Sí, también creo que es importante para ustedes. Ustedes terminan siendo los dueños del expediente, si lo empiezan a tramitar desde el principio. Leer un poco el expediente, a ver cuál fue la actitud de la parte siempre. O sea, es una parte que contesta todos los traslados, es una parte que contesta en tiempo y forma. Les tiene que sonar raro que no venga a la audiencia o que no conteste un traslado y digan, por eso es volver a fijarse en la cédula. ¿Estaba bien mandada esta cédula? Que les cause, si una parte rebelde, desde el principio está rebelde y es probable que ustedes le corran todos los traslados y no venga, bueno, es como coherente, pero que les haga ruido una persona que viene y contesta y es prolija con el proceso y de pronto es actor y a la audiencia preliminar no vino. O sea, y no vino y entonces fijarnos bien, porque puede ser que sí, no haya venido y le corresponda la sanción, que es gravísima, pero puede pasar también que haya un error nuestro en alguna, que se haya mandado alguna cédula, que no hayamos controlado bien la cédula, el domicilio, la doble diligencia, todas esas cuestiones que resultan muy importantes en este estadio. Entonces, advertir eso también y leerlo al expediente como ese todo que es, ¿no? Que ustedes ya lo conocen porque lo vienen decretando siempre. Yo lo que les traje son algunas situaciones con decretos que pueden pasar antes en la audiencia, con los hechos nuevos. Por ejemplo, situaciones que sean antes de la audiencia del 360. Una parte solicita fijación de audiencia, pero no está corrido el traslado del hecho nuevo. Eso la doctora les había mencionado ahí, los hechos nuevos son hechos que pueden invocar las partes, que son hechos que sucedieron luego de esta etapa de postulaciones, o sea, sucedieron luego de la demanda o luego de la contestación o de la recién llegan a conocimiento de la parte en ese momento. Claro. Un hecho puede ser un hecho anterior, pero que recién se enteran. Exacto, o sea, es un hecho que sucedió con posterioridad o que la parte tuvo conocimiento con posterioridad. Entonces los pueden alegar, ¿sí? Y eso se resuelven en la audiencia preliminar. Se tiene que sustanciar un traslado. Aquel que alega el hecho nuevo lo presenta y de eso se corre traslado a la contraria. Y si se admite o no se admite ese hecho nuevo, eso se resuelve en la audiencia preliminar. Ese hecho nuevo tiene que estar relacionado con el proceso, o sea, con la cuestión que se ventila, ¿sí? Tiene que ser un hecho, o sea, una cuestión fáctica, no puede ser algo de derecho, o sea, no puede venir aparte y decir, salió una nueva ley que me ampara, entonces presento como hecho nuevo. No, tiene que ser una situación, un hecho vinculado con el proceso. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, que había un accidente de tránsito, la causa era por un daño y perjuicios en el marco de un accidente de tránsito, pero los involucrados se encontraban en la calle y se peleaban. Entonces traían la pelea como hecho nuevo. Decía, ahora tengo un daño más
porque me rompió la pierna en la pelea, porque me pegó en la calle con la pelea. O sea, eran las mismas partes que se odiaban desde que habían tenido el accidente, pero la pelea no tenía nada que ver con el daño y perjuicios, ¿eh? Se encontraban en el boliche, me acuerdo. O sea, eran contemporáneos. Se encontraban en los boliches. Que no hay tantos boliches acá, entonces se encontraban en el boliche. Como eran contemporáneos, cada vez que se encontraban, traían el hecho nuevo. Entonces, bueno, rechazar esas cuestiones que no están vinculadas con el proceso. Entonces, si ustedes encuentran que está fijada la audiencia preliminar, o sea, solicita la parte de la fijación de la audiencia, pero no está corrido el traslado, ustedes con un decreto advierten que no está corrido el traslado. Entonces, previo a todo trámite, la parte les pide a ustedes la audiencia. Ustedes, previo a todo trámite, repare lo ocurrente que tiene que sustanciar el traslado. No está corrido, entonces usted lo tiene que sustanciar al traslado, le tiene que correr el traslado, el otro tiene que contestar, y una vez que está contestado, seguimos y podemos fijar la audiencia. Después tenemos la parte solicita una audiencia del 360, se corrió el traslado de la excepción de previo especial pronunciamiento, pero no se resolvió. Es de previo especial pronunciamiento, se tiene que resolver antes, ¿sí?, de la audiencia, no la dejamos para la sentencia definitiva. Entonces, con el decreto es que como está pendiente de resolución la excepción, llamamos autos a resolver. Entonces, primero sale la sentencia que resuelve la excepción, ¿sí?, se notifica la sentencia, seguramente se va a demorar mucho más hasta que se pueda fijar la audiencia preliminar, pero tiene que salir la sentencia que resuelve, se tiene que notificar, y después también la suerte del proceso va a depender de cómo se resuelve esa excepción, ¿sí? Y ustedes reservan en el decreto la audiencia preliminar para la oportunidad, porque tenemos que ver incluso cómo se resuelve esa excepción. Luego de que se contesta demanda, la parte solicita apertura a prueba. O sea, si ustedes se ubican procesalmente en las etapas, antes de la apertura a prueba está la audiencia. Entonces, si la parte les pide que se abra prueba, tienen demanda, tienen contestación, la parte les pide ábrase a prueba, o sea, porque muchas veces dicen ábrase a prueba. Dice, bueno, no, paren, primero tenemos que fijar la audiencia, ¿sí? Entonces, ustedes advierten esa situación y fijan la audiencia del 360, ¿sí? Hay un tema también con los defensores, ¿sí? Van a encontrar que muchas veces en el proceso viene el defensor oficial como defensor ad hoc, ¿sí? Viene a controlar las cuestiones de prueba y generalmente no, siempre no tiene facultades para conciliar. Entonces nosotros en las causas que tenían defensor ad hoc, que generalmente son esas prescripciones de personas que no encontramos, entonces son personas ausentes y se les designaba un defensor ad hoc para que controle todo lo que se hacía durante el proceso, lo que se hace durante el proceso, como no puede conciliar, porque no puede hacerlo, o sea, nosotros le poníamos en el decreto que no fijábamos la audiencia, ¿sí? Les poníamos que por las limitaciones del defensor y por la naturaleza de la causa, que es una prescripción, y en la prescripción ni el defensor ni nadie puede acordar porque necesita probar. Entonces, en esa situación, no fijamos la audiencia preliminar y abríamos la causa prueba por el plazo de 40 días, porque en las prescripciones es un proceso ordinario. Y no notificábamos al defensor de esa situación, ¿sí? ¿Querés decir algo? ¿No? Ah, te miraba. ¿Tenés algo para decir? ¿No? Bueno, suspensión también, suspendimos decretos de suspensión de audiencias por notificaciones que estaban mal hechas. Entonces, bueno, este decreto es largo, pero advierte situaciones de que el actor tenía, el domicilio era en el contrato uno, en los intercambios que se habían hecho tenía el mismo domicilio, pero después durante el expediente vemos que había otro domicilio real, ¿sí? Entonces, a fin de evitar ulteriores nulidades, para mantener el orden del proceso y por las facultades que tiene el juez, las facultades ordenatorias del 34, suspendíamos la audiencia fijada y le decíamos que vuelva a correr el traslado, porque advertíamos que había notificaciones y ya no sabíamos si efectivamente el demandado estaba notificado del traslado de la demanda. Entonces, para que ustedes vean, y les dejamos esos modelitos que pueden advertir y contar una mini historia del proceso en un decreto a fin de subsanar y evitar en algún momento, o sea, esas situaciones que dejamos pasar, se vuelven una nulidad gigante que ya no se puede parar. ¿Y qué pasó? Para la parte pasó el tiempo, el proceso avanzó, pero avanzó de forma irregular. Entonces, cuanto antes se adviertan esas situaciones, mejor.
No importa que tengan que hacer un decreto largo y explicar todo lo que pasó, pero paremos acá, subsanemos acá, para después poder seguir de forma ordenada. Entonces les quedan a ustedes los decretos para que cuando tengan causas así que necesiten ordenar, puedan ir relatando todo lo que pasó como si fuese una sentencia interlocutoria y pedirle a la parte que cumpla, que haga, que cierre esta etapa para poder seguir con la otra. El decreto, sí. Está para copiar. Modelo de el decreto que fija audiencia, ¿sí? O sea, el que fija la audiencia preliminar. Este es un modelo del juzgado del Civil 4, pero hay otros juzgados que incluso consignaban los apercibimientos, que también es interesante porque le decían a la parte, si usted no viene, le pasa esto, al actor y al demandado, para cuando llegaba al domicilio real, sepa la parte y no tenga que ir al artículo 360, que por ahí las partes no manejan las normas, también. Pero acá se dice expresamente notifíquese por cédula u oficio, según corresponda, al domicilio real y legal de las partes. De todos modos, si el abogado quiere transcribir los artículos en la cédula, se acepta. Sí. Lo mejor es que sepan Sí. cuáles son las consecuencias de que no vayan. Tenemos nosotros así como algunos recaudos en este tipo de decretos, en todo lo que sean de audiencia, de poner cuál es el domicilio del tribunal. Porque estamos muy desperdigados así por toda la ciudad. Entonces, a todos nos ha pasado que, sobre todo así en el edificio central, así dice, vengo al juzgado 4, tengo audiencia, y era el juzgado 4 laboral, que está en la calle Maipú, está en otro lado. Vengo al 3, al juzgado 3, y el 3 de familia. ¿Entiendes? Que en algún momento estaba ahí frente a la plaza del 5 de agosto. Es decir, entonces nosotros ponemos, la gente no sabe así todo el nombre del juzgado. Claro. Entonces nosotros siempre ponemos. Sí. Claro. Entonces nosotros siempre poner, digamos, como sugerencia en todo tipo de audiencia, el domicilio. Sí. ¿A dónde se tienen que presentar? Bueno, ahí también les dejo un modelo de acta de audiencia del 360, es un relato de lo que más o menos vinimos haciendo, presentación de las partes con sus nombres, el carácter en el que comparecen, quiénes son sus abogados y también es el carácter. Que les proponemos la fórmula conciliatoria, si aceptaron o no, hasta no aceptaron, entonces seguimos, abrimos la causa prueba, fijamos los hechos controvertidos. Como les dijo la doctora, es un modelo del juzgado que fija los hechos en este acta de audiencia, pero de forma general también, lo que está en la demanda y lo que está en la contestación, digamos, lo que está afirmado, a veces así como para no restringir también, digamos, y que se nos pase algún hecho y que no lo hayamos puesto para que sea conducente, que tenga que ser, y después lleguemos a la sentencia y ese hecho no lo tienen que probar, digamos, ¿no? Lo ponemos de manera genérica, todo lo que está en la demanda se ve y si lo prueban, se valora. Sí. Que tenga relación, por supuesto, con... Y acá también en este acta tienen modelos con rechazos parciales de prueba o con reconducción, o sea, se las dejo para que después ustedes la puedan ver el fin de semana, seguramente que van a ponerse a leer para el curso. Y después admisión de un hecho nuevo, ¿sí? El acta de audiencia también en una parte se admite el hecho nuevo y un rechazo de hecho nuevo también. Más o menos son formatos de decretos que pueden cambiar, pero que contemplan situaciones que fuimos viendo, ¿sí? Para que ustedes las puedan bajar procesalmente y ver cómo se redacta el decreto. Es un poco engorroso ponerse a leerlo, pero después ustedes los pueden usar para estudiar de cómo se rechaza una prueba en una audiencia preliminar, cómo se reconduce, o sea, los que les contamos, bajarlo procesalmente a un decreto, ¿sí? Les dejamos nosotros los 2 Power para que ustedes puedan usarlos. Y bueno, y los invitamos si tienen alguna pregunta y más, que si quieren hacerla. Si se emite un certificado de asistentes. Sí. Ah, sí. 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 Y de evaluación también hay otra.
¿Querés que te la lea? Tengo una consulta con respecto a la evaluación. En caso de no realizarla o hacerla con resultado negativo, ¿se obtendrá igualmente certificado de participación? Sí, los que tienen el 80% de asistencia y alguna falta más, pero justificada, por supuesto, todos van a tener de asistentes el certificado, con la carga horaria que corresponde a este curso, que es bien largo y es valioso el certificado porque tiene mucha carga horaria para los ascensos. Y por supuesto va a tener un plus, el de aprobado, para los que rindan. Y como dijo la doctora Conti Martínez, rindan porque genera es como un ejercicio esto de los concursos. Y para los que están estudiando Derecho también les viene bien porque se van preparando para los otros concursos. Y como siempre se va a ir ascendiendo generalmente mediante concursos, es bueno un desafío personal que no va a pasar nada si les va mal, después se puede superar el año que viene, pero es un ejercicio esto de rendir exámenes, es lindo. Y recuerden que van a poder estar todos con el código. Sí. Aparte Hay que una ahora... sugerencia, por favor, lean el código. Siempre, todos los días, todos aprendemos todos los días. Los jueces seguimos abriendo el código que tiene un montón de años, que lo hemos abierto millones de veces y lo seguimos abriendo y seguimos verificando los incisos de la prueba anticipada. ¿Qué puede ser? Y volvemos a leer la prueba anticipada por millonésima vez. Y volvemos a leer las medidas preliminares por millonésima vez, porque siempre tenemos que estar así. Y cuando vean un artículo, si el abogado ven un escrito que el abogado les marca un artículo, lo leen y ven si tienen que ver o no. Y leen ese artículo y si están muy apurados, leen el anterior y el que sigue. Y si tienen un poquito más de tiempo, se leen todo el capítulo. Porque eso les permite, digamos, ir organizando en la cabeza dónde encontrar las cosas que les plantea un abogado. ¿Me entiende? Todo eso así se suma, es una cosa así como que se va abonando, entonces lo leen. Es decir, todos los empleados, los de mesa de entrada, para que el abogado le diga tal cosa, o cuando ustedes vean, qué sé yo, control de oficio, control de un mandamiento, una cosa así, dice el 531, a ver qué dice el 531, si es un mandamiento. Dice, con las limitaciones del 209. ¿Qué dice el 209? A ver, ¿qué es una limitación del 209? Léanlo. Entonces, lean el 219. Lean el 219, pero lean los anteriores y los que siguen también, para que sepan así como dónde están parados en el código. Cuáles son las cosas que están haciendo en ese capítulo, a lo que se refiere ese capítulo. Así que eso es una sugerencia de por vida, chicos. El código, ahí. Si se duda, se lee. En la página de la capacitación hay una parte donde está agregado todo lo que se estudia cuando uno viene para hacer. Hay una parte que es de derecho procesal, donde están todos los modelos sí, para cada caso. Sí, ese fue un trabajo que... El cuaderno. Hace unos años. Y El cuadernillo de procesal. sí, el cuadernillo que colaboraron muchos secretarios y jueces y está de todos los fueros. Es bueno que los que puedan los bajen, los impriman y los tengan para la lectura, sí. Bueno, muchas gracias, la doctora, le damos un aplauso. Vuelta de la fe.